Yo, como mi abuela era muy creyente, creía que iba a cambiar el mundo desde el cristianismo, ¿no? Y entonces iba a la Acción Católica. Mi papá vociferaba contra los patrones y lo demás, porque yo lo recuerdo y yo me asustaba cuando protestaba, maldiciendo a todos los santos, porque él decía, trabajaba de podador en el invierno y pedía, con el sacrificio que era, ir a las chacras en el invierno con el frío y todo, y pedía aumento de sueldo, que le pagaran un poco más, porque no alcanzaba, la inflación siempre fue un problema. Y bueno, y ellos le decían que no podían, que no, y entonces protestaba y bueno, por esa razón, y decía, sí, dice, a nosotros nos restan todo el dinero, pero después van a la iglesia y están sentados en el primer banco. Eso no me lo olvido nunca. Yo recuerdo eso y a mí me impresionaba esa protesta que él decía, ¿no? Que hacía y bueno. Pero yo iba creciendo, sí, participaba de la Acción Católica en mi adolescencia, ¿no? Ahí organizábamos festivales de títeres, de cuentos, que los representábamos nosotros, y vendíamos cosas, y teníamos un centro de catequesis en la costa del río, acá del Río Negro. Y bueno, y llegamos a levantar una sala, íbamos todos los sábados, bueno, y acompañábamos al barrio en algunas otras cuestiones, entreteníamos a los chicos, jugábamos. Bueno, yo quería cambiar el mundo desde el cristianismo. Yo pensaba que si los demás conocían la Biblia y el mensaje de Dios, iban. Después, cuando llegué a la universidad, claro, cambiamos totalmente, porque conocí otras teorías, como el marxismo, y bueno, ya totalmente cambié, empecé, y me gustaba la carrera. Y empecé en el año 70 la carrera de servicio social. Había muchos como movimiento, porque ya se había empezado el Chocón, y entonces eran las épocas de obreros y estudiantes unidos y adelante, que creo que viene desde el, ¿cómo se llama?, del Cordobazo. Y eso también, y habían las luchas de los trabajadores del Chocón por reclamos de mejoras salariales, de mejores condiciones de vida, y bueno, nosotros apoyamos como estudiantes universitarios esas huelgas, esos movimientos, ¿no? Y también otros reclamos de Pilas Vidor, ya no me acuerdo mucho, pero en eso íbamos en grupo, toda la escuela, varios de la escuela. Era una época que luchábamos por la nacionalización de la universidad, porque era provincial cuando yo empecé, y eso también demandó marchas, y nos mandaron interventores que no queríamos. Yo en el 74 empiezo a trabajar en la universidad. Yo trabajaba de maestra, y de maestra también se empezó a organizar el gremio docente de la UNTER en el 70. Y ahí conocí a Luis Yenga. Previo lo había conocido en una campaña de vacunación que nos fuimos a ofrecer de voluntarias con una amiga mía del barrio y de la escuela. Nos dijimos, podíamos ir a hacer algo, que está bueno. Así es que nos mandaron a la escuela 50.
que está camino a la isla Jordán. No sé si ustedes conocen acá, pero bueno. Es una escuela rural y en ese momento era de doble jornada, creo. Bueno, allí nos mandaron a vacunar a los chicos con la dosis de Sabin oral de las gotitas. Bueno, así que, bueno, ahí conocí, era el director de la escuela, Luis Yenga. Y la vida universitaria te lleva a quedarte de noche estudiando, preparando, por ahí más charla que estudio, pero teníamos un grupo muy hermanados, muy sociables o no sé, muy solidarios entre nosotros. Y bueno, ahí organizamos el centro de estudiantes. También mientras tanto también se organizaba la UNTER en aquellas épocas. Yo recuerdo que discutíamos si queríamos ser una asociación o un sindicato. Y las maestras decían, una asociación, sindicato es de trabajadores, ¿no? Y entonces la síntesis la hizo muy bien Luis Yenga, que dijo, somos trabajadores de la tiza. Y entonces somos un sindicato, somos los trabajadores de la educación. Después quedó plasmado en el nombre, Unión de UNTER, ¿no? Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, ¿no? Y recuerdo todas las luchas de esa época, las huelgas en reclamo de mayor presupuesto para educación. Qué cosa, ¿no? 40 años y pico y todavía seguimos con la misma reivindicación. Sí, yo participaba en esa activamente porque, los reclamos de salario, de las buenas condiciones estaban en mi casa siempre. Hacer los reclamos y sindicalizarme me parecía bien. Y recuerdo muy bien, y no me lo voy a olvidar nunca, en una de esas asambleas, y en la sala del Manuel Belgrano, donde nosotros hacíamos teatro, o a veces educación física, en la sala de acto que había, muy alto, no me acuerdo si era el segundo o tercer piso, ¿no? O segundo piso, no sé. Bueno, en esa sala hubo una asamblea y recuerdo que nosotros estábamos organizándonos para hacer el paro por mayor presupuesto y un mejor salario, porque realmente los docentes siempre han sido muy mal pagos. Y entonces, organizando todo eso, surge, ¿cómo se llama? Edgardo Phillips, que es un economista que fue profesor de la universidad y fue el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén, que dijo, pero los docentes no pueden hacer reclamo de mayor sueldo, es inconcebible, son los elegidos de Dios para enseñar. Bueno, no se me olvida más eso. ¿Cómo vamos a tener esa osadía de reclamar mejores salarios? Si nosotros somos unos elegidos, ya estábamos suficientemente bendecidos para que no era necesario. Bueno, y entonces ahí contestamos que también comíamos, había que pagar impuestos, alquileres y mandar nuestros hijos a la escuela también. Entonces bueno, no me lo olvido, porque después fue ese señor, fue el que pidió al gobierno de la provincia que reprimiera porque no iban a perder dinero cuando lo de Fuente Alba, él pidió que si cortaban la ruta
iban a perder turismo, todos los ingresos por turista, porque estaba cortada la ruta, iban a perder dinero. Entonces pedía que se reprimiera, y fue en ese caso.